Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Por una cultura de la salud. Programa, como ya saben, que estamos haciendo desde la sociedad civil organizada para tratar de incidir en la salud de los colimenses y de todos los mexicanos. Este programa es básicamente de promoción de la salud, no es un programa de médicos o paramédicos, es un programa de promoción para la salud, con la idea de que nos responsabilicemos nosotros mismos de nuestra salud. Recuerden que nuestro lema es: la salud es responsabilidad de todos. Si tú estás bien de salud, tu entorno va a estar saludable y todas las actividades las vas a desarrollar de la mejor manera posible. Primero debes estar sano tú, después deben estar sanos todos los que están a tu alrededor. Si vamos sumando granitos de arena, vamos a llegar a tener grandes cantidades de personas saludables y vamos a tener menos personas en las unidades médicas, mal llamadas ahora centros de salud. Ya hemos hablado de que parecen más bien centros de enfermedad. Mientras más trabajo tengan estas unidades de primer nivel de atención o centros de salud, más trabajo van a tener también las unidades de segundo nivel, menos camas va a haber para la atención de los enfermos, y la idea es que con todos los consejos muy prácticos, muy útiles, muy de la vida cotidiana que todos podemos incorporar y que a veces lo sabemos pero no lo llevamos a cabo, vamos a mejorar nuestro estado de salud, vamos a tratar de no enfermarnos, y si estamos enfermos pues vamos a tratar de que la enfermedad lleve un control adecuado y que no vaya a haber complicaciones. Esa es la idea de nuestro programa, eso es lo que todos quisiéramos hacer, y la idea es que aquí en Colima pongamos el ejemplo a nivel nacional de que grano de arena por grano de arena podemos hacer grandes triunfos. Acuérdense que lo que estamos buscando es una nueva generación de mexicanos, una nueva generación de compañeros que sean pensantes, que sean actuantes, que se preocupen por su salud y por su entorno. El día de hoy vamos a seguir trabajando sobre lo que son los tratamientos nutricionales o los tratamientos nutricionales en el caso de las enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónico-degenerativas, como ustedes nos lo han estado viendo, pues son la hipertensión, que ya vimos alimentación e hipertensión, la diabetes mellitus, ya vimos diabetes mellitus y alimentación, las dislipidemias, que son las grasas en la sangre, y ya también lo vimos, las dislipidemias con la nutrición. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que engloba estos problemas y algunos detallitos más, que se ha denominado síndrome metabólico. Este conjunto de enfermedades forman parte de los primeros lugares de incidencia en todo el mundo. Generalmente este tipo de enfermedades las ubican como si fueran enfermedades exclusivas del primer mundo o de los países industrializados. Nuestro país tiene un panorama epidemiológico diferente, en donde tenemos ya presentes estas enfermedades, ya están todos los días en todas las unidades de salud, y aparte tenemos otro tipo de enfermedades infectocontagiosas que ya están controladas en el primer mundo. Entonces, por eso la idea de que esta serie de programas fueran enfocados al inicio de nuestra serie a este tipo de enfermedades que están incidiendo realmente de manera muy importante en toda nuestra población. El síndrome metabólico se está haciendo un problema a nivel mundial y puede generar grandes conflictos en el transcurso de los próximos años. El síndrome metabólico es el conjunto de alteraciones metabólicas que están afectando a nuestro cuerpo. Para decir que una persona tiene síndrome metabólico debemos considerar varios aspectos que vamos a ver después con nuestra invitada, pero generalmente vamos a encontrar obesidad, vamos a encontrar presión arterial alta, vamos a encontrar diabetes mellitus y vamos a encontrar dislipidemias. Ya manejando tres de estos datos, tres de estas enfermedades, ya podemos considerar que el paciente está enfermo del síndrome metabólico. Los síntomas pues van a ser los síntomas característicos de las enfermedades de los que ya hemos hablado. Astenia, o sea, como flojera, como ganas de no hacer las cosas bien. También le llamamos adinamia, que no nos sentimos aflojerados. Malestar general,
pueden tener dolores de cabeza, el dolorcito en la zona occipital, en la zona de la nuca, que nos indica que hay problemas de presión arterial, pueden tener mucha sed, pueden tener mucha hambre, pueden orinar frecuentemente, que son todos los síntomas que las enfermedades que hemos visto anteriormente presentan. Hay pacientes que nos comentan que ellos no sienten nada, o sea que tienen pequeños detalles que los van considerando normales. En otros programas ya hemos dicho, no hay un dolor que sea normal. Si hay algún dolorcito, algo está pasando en nuestro organismo, pero con el paso del tiempo las personas dicen, no, pues me duele la cabeza en la noche, en la nuca, pero es normal, ya tengo 2 años o 3 años así. El problema con estas enfermedades es que cuando acuden a consulta por primera vez ya tienen varios años con estas enfermedades, que pueden ser de 5 a 10 años, y como generalmente no se siente nada, entre paréntesis, porque los detalles se dan, si está usted con diabetes, pues frecuentemente tiene sed, frecuentemente va a orinar, frecuentemente le da mucha hambre y está perdiendo de peso, y a veces las personas están contentas porque están perdiendo de peso, y están perdiendo de peso porque tienen un problema, porque tienen una enfermedad. Todos estos detalles los podemos observar en el síndrome metabólico. Hay factores de riesgo para el síndrome metabólico que podemos modificar y otros que no podemos modificar. Ya sabemos, ya hemos hablado que los que no podemos modificar pues son la raza, son el género, son las cuestiones metabólicas de cada una de las personas, o los problemas familiares o propios de los organismos, pero hay factores que sí podemos modificar. Por ejemplo, en este caso podemos llevar un adecuado control de la hipertensión, un adecuado control de la presión arterial, podemos llevar un adecuado control del problema de la obesidad. Este tipo de pacientes, los pacientes que tienen síndrome metabólico, son las personas que tienen obesidad central, los que están panzoncitos, esos son los que pueden desarrollar más fácil síndrome metabólico. Podemos llevar muy adecuadamente también el control de las dislipidemias. Ya hemos hablado que los tratamientos integrales de todas las enfermedades es el medicamento, es la alimentación y es la actividad física. Si se acuerdan, cuando hablamos de diabetes mellitus, decíamos que hay unas manchitas oscuras en la parte posterior del cuello, y que a veces las mamás les tallan a los niños o al papá o a la persona que bañan pensando que es suciedad, y esa es un dato que nos indica que el paciente puede tener o puede desarrollar problemas de diabetes. Eso lo llamamos acantosis nigricans. Hay personas jóvenes, mujeres que se embarazan y en su embarazo desarrollan la diabetes gestacional, que es una alteración en el metabolismo de la glucosa que se presenta cuando las mujeres están embarazadas, y que puede terminar con el embarazo o puede continuar después del parto. En este caso, las señoras suben mucho de peso, los niños son niños muy grandes que pesan más de 4 kilos, 4 kilos y medio. Ahora es frecuente escuchar en las noticias que nació un niño de tantos kilos y todo el mundo está contento, cuando esto puede ser un factor de mal pronóstico para el resto de su vida, porque puede desarrollar enfermedades de este tipo. Hay otras enfermedades de las que todavía no hemos hablado, como es el aumento de ácido úrico o hiperuricemia, que también pueden ser controladas muy fácilmente con medicamento, con dieta y con actividad física. Una de las complicaciones de la hiperuricemia es la famosa gota, ese dolor intenso que les da en las articulaciones del primer dedo del pie. Normalmente son dolores muy intensos, o de repente aparecen algunas formaciones en las articulaciones que se llaman tofos, algunas bolitas que ustedes acuden a consulta. Doctor, tengo esta bolita y me duele, puede ser lo que se llaman tofos gotosos. También tenemos que considerar algunos marcadores tempranos del síndrome metabólico. Generalmente las personas que son sedentarias, que no tienen alguna actividad física constante, lo ideal sería 30 minutos todos los días de actividad física, pues del nivel que corresponda al estado físico de cada uno de nosotros, y lo mínimo son 5 días a la semana.
Otros factores que pueden ser marcadores tempranos de esta enfermedad y que nos pueden ayudar a modificarla es el tabaquismo. Algunas personas que fuman mucho, hay personas que fuman 20, 30 cigarrillos al día y no consideran todo el daño que se están haciendo y todo el daño que le están haciendo a su entorno. Las personas que tienen muchos niños, que nosotros llamamos multiparidad o multigestas, las personas que tienen una menopausia precoz, aquellas mujeres que se les va la menstruación a edades tempranas, también pueden tener síndrome metabólico. Cuando la presión está arriba de los límites permitidos, se acuerdan que hace 15 días cambiaron los criterios, ahora la presión normal es estrictamente 120/80, ya no estamos en 139/89, es 120/80. La edad, cuando son mayores de 45 años y tienen sobrepeso, también lo podemos controlar de alguna manera. Cuando los triglicéridos en ayunas están aumentados, cuando son mayores de 150 miligramos por decilitro, hay que tener cuidado con esto. Cuando el perímetro de la cintura es mayor de 102 centímetros en los varones y de 88 centímetros en las mujeres. Y cuando hay antecedentes familiares de diabetes, en el que padres, hermanos tienen este tipo de padecimientos, hay que estar pendientes de que puede presentarse el síndrome metabólico. Las enfermedades no nos dicen hasta aquí el daño es ocasionado por la diabetes, hasta aquí es por la presión. Las enfermedades causan daños por sí solas y cuando se presentan varios procesos patológicos en el mismo individuo o en el mismo paciente, pues los estragos son mucho más tempranos y mucho más graves. Entonces, todo este entorno es para que ustedes vean que no es una cosa sencilla. El síndrome metabólico es el tener 2 o 3 procesos patológicos: presión alta, diabetes mellitus, dislipidemias y obesidad, o tener 3 de estos 4. Muchos pacientes cuando acuden a consulta con nosotros tienen todos los factores asociados y entonces el tratamiento pues tiene que ser un poquito diferente. También los tratamientos son individualizados, los tratamientos son específicos para cada uno de los enfermos. No se pueden manejar tratamientos estándares porque estamos hablando de personas, estamos hablando de individuos y dentro de la medicina no hay enfermedades como sí, hay enfermos que presentan ciertas enfermedades. Ya hemos hablado que usted puede sentir unos datos, unos detalles y otra persona puede sentir otras cosas diferentes, pero la misma enfermedad es la que los dos pacientes tienen. Entonces sí es necesario ubicar en que la sintomatología puede ser muy vaga, muy dispersa, pero hay que estar al pendiente de que cuando suceda alguna de estas cosas hay que acudir con el médico. El tratamiento, recuerden, va a ser con medicamento, va a ser con alimentación y va a ser con actividad física. El día de hoy nos vamos a enfocar a lo que es alimentación en síndrome metabólico. Vamos a tratar de empezar a ver lo que es educación y promoción de la salud, una alimentación sana, cómo podemos llegar a un peso deseable y cómo formar un estilo de vida personal saludable, contagiando a las personas que están en nuestro alrededor para que ellos mismos vayan haciendo un entorno saludable para su familia, para su colonia y para su comunidad. El día de hoy, que vamos a hablar del tratamiento nutricional del síndrome metabólico, nos acompaña la licenciada en nutrición Verónica Guijarro Bonilla. Buenas noches, bienvenida, licenciada. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario del Sur, tiene especialidad en educación para la salud y diplomado en diabetología. Vamos a ceder el uso de la voz a Verónica. Ella tenemos bien cierto de que desarrolla sus actividades profesionales de manera muy ética, de que desarrolla todas sus actividades como debe de ser con cada uno de los pacientes en los que ella está tratando. Bienvenida, licenciada, y le cedemos el uso de la voz. Gracias, doctor. Primero que nada, pues agradecerle la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con usted el día de hoy y pues poder dar un enfoque más amplio a lo que viene siendo la alimentación en el síndrome metabólico. Efectivamente, mencionaba usted que hay factores modificables y no modificables. Me parece interesante tratar los factores modificables porque los no modificables, como la edad, nuestro sexo, pues tal vez no podemos hacer mucho para
realizar cambios ahí. Pero en los modificables, como viene siendo la alimentación, pues claro que podemos incidir de una manera adecuada, correcta, y que esto favorezca a tener más salud día con día. En el tratamiento nutricional para lograr un control del síndrome metabólico es indispensable tener una alimentación correcta que tenga de todos los grupos de los alimentos. Entiendo que ha habido programas donde han hablado acerca de la alimentación en diferentes patologías, y bueno, el día de hoy pues quisiéramos también decir que los cambios en el estilo de vida definitivamente nos van a traer muy buenos resultados en el cuidado del síndrome metabólico. Hay personas que empiezan con unos cambios en su alimentación que a veces no son los más adecuados, porque tal vez la que le dio la recomendación fue la vecina y no fue un especialista. Nos toca ver en la práctica diaria que cuando las personas llegan a la consulta están aterradas o le tienen miedo a la carne, cuando probablemente están incluyendo alimentos que les van a hacer más daño, como la ingesta de refresco. Entonces ahí los podemos ver como hidratos de carbono, que las personas siguen incluyendo con gran habitualidad a su alimentación y no les causa, según ellas, ningún daño. El consumo de pan también es otro de los alimentos que pudiéramos estar modificando o cambiarlo por un desayuno completo, por una comida completa. En la práctica nos toca ver que las personas tienen sus comidas con grandes cantidades de harina. Por decir un ejemplo, hay personas que llegan a desayunar unos chilaquiles con frijoles, su bolillo y aparte de bebida una tacita de chocolate. Y cuando llegan a la consulta y les platicamos que pueden incluir sus colaciones y que en las colaciones pueden tener zanahoria cruda rallada, se entran en pánico y dicen, pero la zanahoria es muy dulce, la zanahoria me causa bastante daño, cuando a ese desayuno que acabo de describir, pues no tienen ningún miedo, y sería todo lo contrario. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos, licenciada. Sí, está bien. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre.
Te invitamos este miércoles 6 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro de la Casa de la Cultura de Colima a nuestra gala Danzando por la Vida, donde presentaremos al Ballet Folclórico de Tecalitlán, Jalisco y a la agrupación Raíces Quimbayas de Colombia. Venta de boletos en Revolución 370 o al teléfono 159-7816. Visita nuestra página en Facebook. Caminemos juntos, una nueva esperanza de vida. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Regresamos a nuestro programa, Tratamiento Nutricional en Síndrome Metabólico. Ahorita la licenciada Verónica estaba haciendo algunos comentarios que son muy importantes. Ya lo habíamos comentado nosotros, que estamos acostumbrados desgraciadamente a una dieta inadecuada. Ella estaba hablando de un desayuno con chilaquiles, frijoles y un chocolate, que para todos es normal. Pero cuando un nutriólogo nos hace la indicación de que esto no es conveniente por el estado de salud de cada quien y nos orientan sobre un esquema de alimentación diferente, pues como que no nos gusta porque decimos, no, pero eso no es lo que yo estoy acostumbrado a comer. Aquí en este tipo de procesos patológicos, desgraciadamente, esos modelos de alimentación a los que estamos acostumbrados son los que nos hacen daño y son los que tenemos que ir modificando. Y el primero que debe convencerse de que hay que modificar estos estilos de vida es cada uno de nosotros. Si usted se convence, si las personas que están alrededor de usted se convencen, al final va a haber muchos convencidos de que esta es la mejor manera de estar lo más saludable posible. El problema es que no se convence usted, que no se convencen sus vecinos, que no se convencen sus familiares y que las enfermedades siguen y que ya cuando tenemos alteraciones que son irreversibles, decimos, si hubiera hecho lo que me dijo la nutrióloga, si hubiera hecho lo que me dijo el doctor y ya no podemos hacer nada. Hay que hacer las cosas antes de que se nos complique nuestra salud, antes de que se nos complique nuestra vida, para que vivamos de la mejor manera posible, seamos productivos y lleguemos a ver los cambios en este proceso de salud-enfermedad que queremos que existan en nuestro estado y en nuestro país. Cedemos nuevamente el uso de la voz a la licenciada Verónica. Licenciada, el micrófono es suyo. Gracias. Pues retomando el punto que usted mencionaba, que en ocasiones las personas consideran que una alimentación adecuada es una alimentación cara, inaccesible, yo les propongo que debería de ser totalmente lo contrario, porque una alimentación alta en fibra proveniente de las verduras pues nos sale más barato que comprar a lo mejor un refresco que va a la mesa todos los días. Yo les quisiera preguntar, ¿cuánto nos sale a lo mejor una bolsita de nopales? Tal vez no es la temporada en este momento, pero su precio aproximadamente es de 10 pesos. Cuando un refresco, ya sea de 600 mililitros, tiene un precio aproximadamente similar. Entonces, pues nada más yo los invitaría a hacer cambios en el estilo de vida y que estos cambios fueran familiares, porque en ocasiones las personas llegan con la teoría o con el temor y decir, es que nada más yo estoy enfermo y mi familia no tiene la culpa de mi enfermedad, entonces solamente yo me tengo que cuidar. Y sería interesante que cambiáramos ese paradigma y que dijéramos, bueno, la persona que vive con la enfermedad pues necesita controlarla para alargar su vida por muchos años más. Y que lo que sucede, que si las demás personas que están a su alrededor también tienen cuidados similares, pues cuando esas personas sean adultas van a tener un excelente estado de salud. Hay personas que acostumbran freír los alimentos en bastante grasa y cuando me toca estar en la consulta les hago una pregunta que es la siguiente: ¿cuánto les dura una botella de aceite en casa? Para todos ustedes que nos están escuchando, pues quisiera que también se la hicieran, y si la respuesta es mucho,
pues ya la siguiente pregunta sería ¿cuánto es mucho? Porque en ocasiones cuando me toca estar en la consulta nos dicen, es que me dura mucho, 15 días. Cuando 15 días, pues una botella de 1 litro de aceite, pues no es mucho lo que nos está durando, cuando ese aceite nos debería de durar de 3 a 6 meses, dependiendo del número de personas que vivan en casa, pero si son en promedio 4 o 5 personas, pues sería lo ideal que alargáramos la vida de 3 a 6 meses. Entonces, invitarlos a ver cuál es el tipo de preparación que estamos realizando en casa. Si nuestras preparaciones son fritas, capeadas, empanizadas, tienen exceso de grasa, pues habría la pena de modificar esa preparación y hacerla de manera distinta, que pudiera ser a vapor, a la plancha, cocidas, asadas, donde no tengamos que utilizar el chorrito de aceite, porque en ocasiones ni siquiera sabemos cuánto estamos utilizando, le ponemos un chorrito y como la tapadera tiene un agujerito grande, pues se va demasiada la cantidad. Entonces, pues también tratar de evitar lo que vienen siendo las grasas saturadas, que ¿dónde las vamos a encontrar? Principalmente en los panes, en las frituras. Al principio usted, doctora, mencionaba que el síndrome metabólico es una enfermedad que se está dando en los países industrializados. Entonces, ¿qué sucede en este tipo de países industrializados? Pues que las personas nos vamos más a la comida rápida, a las comidas alimentos industrializados, que ya no son tan caseros. Entonces, valdría la pena un poquito regresar a nuestros orígenes, donde las personas tenían mayor cantidad de verdura, donde los alimentos eran lo más natural posible. Entonces, pues también tengamos en cuenta que estamos en un estado muy cálido, que ahorita está cambiando el clima un poco, pero normalmente hace bastante calor. ¿Y qué sucede con nuestra hidratación? Difícilmente proviene de agua simple. En ocasiones, y cuando bien nos va, proviene de aguas azucaradas. Y no es un vasito lo que nos estamos tomando durante el día, sino que son varios, más de 1 litro o 2 litros. Entonces, imaginémonos, si en un vaso de agua fresca tenemos 1 cucharada de azúcar, en 4 vasos, pues sería fácil sacar la suma, ¿verdad? Serían 4 cucharadas de azúcar. Si en cada vaso serían 15 gramos de azúcar en 4 vasos, ya tendríamos 60 gramos de azúcar en un día. Y para hacerlo más interesante, pues ¿qué les parece si lo multiplicamos por los 30 días del mes? Serían 60 por 30, 6 por 3, 18, 1 kilo con 800 gramos de azúcar, lo que estamos consumiendo en 4 vasitos de agua fresca diario. Entonces valdría la pena hacer este cambio tan sencillo, cambiar esa agua azucarada por agua simple. Entonces, no solamente las personas se hidratan con agua fresca, sino también lo sustituyen por jugos industrializados, por refresco, y pues la cantidad de azúcar se puede ir incrementando. ¿Y esto qué sucede? Que nos incrementa mayor el riesgo en nuestro cuerpo. Incrementa el riesgo para nuestro corazón. Para una persona que vive con diabetes, pues incrementarían sus niveles de glucosa o de azúcar en la sangre. Si esta persona, además de eso, tiene alguna dislipidemia, como los que es triglicéridos altos y consume demasiados azúcares, pues ¿qué va a suceder? Que la cantidad de azúcar va a incrementar en su sangre, o su glucosa se va a incrementar, y pues no vamos a dejar atrás su circunferencia de cintura, que al incrementar una mayor cantidad de energía, pues al no necesitarla o al no utilizarla, pues nuestro cuerpo la va a convertir en grasa y la vamos a empezar a almacenar fácilmente en nuestra parte abdominal, y todo eso pues nos va a traer complicaciones en el síndrome metabólico. Entonces yo los invitaría a hacer estos pequeños cambios, a también en todas sus comidas del día principales, desayuno, comida y cena, incluir la mayor cantidad de verdura posible, y no necesita ser algo muy complicado. Yo les recomiendo que cuando se vayan a lavar las manos para hacer alguna comida, probablemente agarren lo que viene siendo un jitomate, un pepino, y los laven también.
los piquen como ustedes lo quieran, en cuadritos, en tiritas, para que los empiecen a incluir en su alimentación y esto favorezca un incremento de fibra en sus alimentos, que se traduzca a que cuando ustedes terminen de hacer su alimentación, pues sus niveles tanto de glucosa, colesterol, triglicéridos, no se vayan a incrementar. Entonces, si pudiéramos también incluir alimentos bajos en grasa como los lácteos, es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a la tienda, pues en lugar de agarrar nuestra leche pasteurizada de elección, preferirla que sea descremada. Lo que observamos es que en muchas ocasiones las personas confunden la leche descremada con la leche deslactosada. Yo aquí les recomendaría que si ustedes cuando toman leche no tienen ninguna inflamación o se sienten mal, pues nada más lo que necesitamos es una leche que venga baja en grasas, no necesariamente deslactosada, solamente baja en grasas. Entonces, también sería interesante incluir fruta en nuestra alimentación porque nos estamos enfocando más al área de las verduras y el área de las frutas también es necesaria en nuestra alimentación, pero también no abusar de la fruta porque sucede que la fruta tiene azúcares simples. Los azúcares simples pues también van a incrementar nuestros niveles de triglicéridos, de glucosa en sangre, entonces no queremos que las personas abusen de ellos. Con 1 o 2 piezas, raciones de fruta que las puedan incluir todos los días en su alimentación sería totalmente adecuado. Por decir un ejemplo, a media mañana nos podemos comer, ahorita que está de temporada la mandarina, pueden ser 2 piezas de mandarina. Y a media tarde, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, pudiéramos incluir, si es de nuestro agrado, una manzana. Si a estas las pudiéramos acompañar con frutos secos como son las almendras, las nueces, el cacahuate, pues estaríamos agregando más grasas buenas a nuestra alimentación. Entonces, si quisiéramos agregar almendras, pueden ser 10 piezas y sería totalmente adecuado. También es interesante reducir alimentos que no nos están proporcionando nutrientes. ¿Como cuáles serían? Como los panes, las galletas, los chocolates, que son alimentos muy ricos, pero tristemente no nos proporcionan vitaminas, minerales, pero sí nos están proporcionando grasas y azúcares simples. Entonces, si realmente queremos empezar el siguiente año con el pie derecho, pudiéramos hacer este tipo de cambios que nos beneficiarían bastante en nuestra alimentación. Otra de las cosas que observamos es que las personas tendemos a quedarnos con la idea que los cereales de caja son muy saludables, cuando la idea no es así. Si nosotros nos detenemos a leer el etiquetado de los cereales, nos dicen que de 30 a 40 gramos nos estarían aportando 120 calorías más o menos por porción. Entonces, si nosotros sacamos lo asimilamos con lo que vienen siendo las raciones de cereal de tortilla, pudiéramos decir que 30 gramos es más o menos lo que cabe en mi palma de la mano. Esa cantidad de cereal corresponde en promedio a 2 piezas de tortilla. Pero ¿qué sucede? Que normalmente cuando nosotros vamos a comer cereal, difícilmente comemos esta cantidad porque es muy pequeña. Casi siempre comemos 3 veces o 4 veces más de la ración que viene ahí sugerida en la caja. Entonces, pues también no creernos tanto de la mercadotecnia porque en muchas de las ocasiones tiende a engañarnos. Entonces, si nosotros nos acercamos a los profesionales de la salud, tratamos de fraccionar nuestros tiempos de comida, es decir, que en la mañana tratemos de hacer un desayuno temprano, después del desayuno 3-4 horas, podemos hacer una colación, que era lo que mencionaba de la mandarina y las almendras. En promedio, nuevamente otras 3 horas más, vamos a suponer que a las 2 de la tarde hacemos nuestra comida, a las 5 o 6 de la tarde hacemos nuestra colación, que era la manzana, y a las 8 de la noche tratar de cenar. Evitar los ayunos prolongados, porque
En la práctica nos toca ver que las personas salen a trabajar y salen con su estómago vacío. Y cuando consumen los alimentos es porque ya tienen demasiada hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las personas incrementan el volumen de lo que van a consumir porque su cerebro les está mandando la señal, y a todos nos pasa que tenemos hambre y por eso comemos más rápido de lo normal y en mayor cantidad. Entonces sí sería importante conocer a nuestro cuerpo. Si sabemos que ese día tenemos actividades fuera de lo normal, pues también tratar de desayunar o de hacer nuestros tiempos de comida lo más normal posible. Entonces, eso sería de las recomendaciones básicas. Nuestros 5 tiempos de comida en los horarios más regulares que se puedan hacer. Nos toca ver en la práctica diaria que cuando las personas tienen mucho tiempo sin consumir alimentos, hacen atracones de los alimentos, o que sus comidas más pesadas se van hacia la noche. Cuando, ¿qué sucede en la noche? Que normalmente pues nuestro cuerpo se va a preparar para descansar. Entonces ya no va a haber la misma digestión que por la mañana, o porque nuestras actividades son totalmente distintas. Entonces también pues lo recomendable sería tratar de cenar 2 horas antes de acostarnos para que haga nuestro organismo una excelente digestión y dormir tranquilos. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Te invitamos este miércoles 6 de diciembre a las 7 de la noche al Teatro de la Casa de la Cultura de Colima a nuestra gala Danzando por la Vida, donde presentaremos al Ballet Folclórico de Tecalitlán, Jalisco y a la agrupación Raíces Quimbayas de Colombia. Venta de boletos en Revolución 370 o al teléfono 159-7816. Visita nuestra página en Facebook. Caminemos juntos, una nueva esperanza de vida. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio.
Vamos a comentar algunos puntos muy importantes que me gustaría que los anotaran, que ustedes los entendieran y que formen parte ya de su vida cotidiana para que podamos incidir directamente en el mejor control de este síndrome metabólico. La licenciada Verónica hablaba del apoyo que debemos de brindar a nuestro familiar que está enfermo. Sí es cierto de que generalmente dicen, pues el enfermo soy yo, pero mi familia y mis hijos, la familia y los hijos deben apoyarlos en este entorno nutricional. Deben de tratar de adaptar su dieta a la dieta que necesita el paciente para que el paciente se integre de manera rápida, se integre de una manera que sea eficaz el tratamiento alimentario antes de que vaya a empezar a tener problemas. El hecho de apoyar a nuestra esposa, a nuestro padre, a nuestra madre, comiéndolo a las mismas cantidades y los mismos alimentos que nos están recomendando para llevar una vida sana, es importante. Aquí en Colima ya se está viendo el fenómeno de las comidas rápidas. Muchas personas tienen un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde, andan a la carrera y está habiendo mucha mayor comercialización de las comidas rápidas. Ya vemos cadenas de comidas rápidas por todos lados y generalmente en las horas que podemos llamar pico están haciendo fila, están comiendo muy rápido y están haciendo exactamente lo que no debemos de hacer, consumiendo alimentos que van a perjudicar su salud y consumiendo alimentos que les pueden ocasionar daños a futuro irreversibles. Vamos a tratar de que esto se vaya haciendo poco a poco menos frecuente. Debemos de buscar cada quien en lo particular, cada quien en lo individual, la mejor alternativa para nuestra familia, tratando de evitar estas comidas rápidas. Es común que si el niño saca una buena calificación, el papá le diga, pues te voy a llevar a comprar una hamburguesa, te voy a llevar a comprar un helado, te voy a llevar a que comas una pizza, y esto se está haciendo cotidiano. Antes en la ciudad de Colima yo recuerdo pues cuando no había este tipo de cosas la alimentación era diferente. Yo me acuerdo cuando nos llevaban a comer sopitos era hasta la villa, que en aquella época pues no estaba tan cerquita, era una callecita empedrada y hasta allá teníamos que ir a comer unos sopitos. Ahora en todas las esquinas venden sopitos y mucha gente adora el pozole, mucha gente adora las enchiladas. No decimos que no lo coman, que lo coman en pequeñas cantidades de vez en cuando, pero que no sea parte de su dieta cotidiana. Otro punto importante que también decía Verónica es el valor calórico de las frutas. Hay frutas que tienen mucha cantidad de energía y que de repente no son recomendables estarlas comiendo. Hay frutas que tienen cantidades calóricas diferentes y próximamente pues vamos a ver, no sé si ahorita Verónica también nos pueda comentar, hay frutas que tienen valores calóricos menores, otras medianos y otras mayores. Por ejemplo, aquí en Colima es muy común la sandía, donde quiera venden sandías. Cuando éramos pequeños las sandías solamente se vendían en Semana Santa, que era la temporada cuando había sandías. Ahora hay sandías todo el año, todo el día la gente come sandías. Y no se come una rebanadita, se come una rebanadota. Esa fruta tiene un valor calórico importante, esa nos puede hacer daño si comemos grandes cantidades. Aquí en Colima los mangos, tan buenos que son los mangos, que afortunadamente nada más son de temporada, pero también tienen un alto valor calórico. De repente llega el enfermo con una glucosa, con un azúcar muy alta, dice, es que ayer me comí 5 mangos, pues sí, los 5 mangos tienen un valor calórico muy importante y eso va a hacer que el paciente tenga complicaciones. Y una pregunta que también estábamos comentando con Verónica, ¿cuántos de ustedes están acostumbrados a hacer 5 comidas al día? En el transcurso de esta serie de programas hemos estado hablando de la alimentación adecuada y estamos hablando de un desayuno, una colación, una comida, una colación y una cena. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Si viéramos aquí del 1 al 10, yo les aseguro que 1 o 2 de cada 10 pudieran decir que lo hacen. Entonces son detalles importantes que debemos ir incorporando a nuestra vida cotidiana, son detalles que nos van a hacer la diferencia entre la salud y la enfermedad,
con el transcurso del tiempo. Son detalles que nos van a ayudar a vivir sanos o ayudar a vivir controlados cuando estamos enfermos o nos van a perjudicar generando unas complicaciones que después pueden ser irreversibles. Continuamos con el desarrollo del tema, le cedemos nuevamente el uso de la voz a Verónica para que nos siga orientando sobre el particular. Gracias, doctor. Tocaba puntos muy interesantes que quisiera que no se me olvidaran. El primero que mencionaba que me llamó mucho la atención fue el que las personas empezamos a premiar o a castigar a los niños con las comidas, cuando no debería de ser así. Usted lo mencionaba, que si el niño se porta bien, saca buenas calificaciones, le decimos, pues te vamos a comprar una pizza, una hamburguesa, una rebanada de pastel. Entonces, pues el niño empieza a ver que esos alimentos son buenos. ¿Y qué es lo que sucede? Ese niño va a llegar a una vida adulta y cada vez que él se sienta mal, que él esté triste, pues va a recurrir a ese tipo de alimentos porque en su pensamiento le va a traer que cuando él tenía una situación difícil o una situación que lo premiaban, pues recurría a esos alimentos y se sentía diferente. Entonces, pues ahí invitarlos a que los alimentos no son ni un premio ni un castigo, porque otra de las situaciones que podemos darnos cuenta que más de alguna vez la hemos hecho es que si un niño está llorando o se cae, le decimos, ya no llores, te voy a comprar una paleta, un dulce, y ya decimos otras marcas, pero no, pues lo real, pues tratar de ver qué tiene el niño y no ni premiarlo ni castigarlo con los alimentos. También tocaba el punto de lo que viene siendo las frutas. Efectivamente hay frutas que tienen mayor capacidad de elevar nuestros niveles de glucosa en sangre que otras. De forma práctica pudiéramos hablar de ellas, que cuando nosotros las vayamos a consumir, tratar de comerlas o elegirlas las que podamos comer su cáscara. Entonces es más fácil identificarlas. Por ejemplo, la manzana, la guayaba, las fresas, el durazno, la guayaba ya la mencioné. Son frutas que podemos comer su cáscara, entonces las podemos incluir fácilmente en nuestra alimentación. En el caso de la mandarina, naranja, lima, toronja, son frutas que pelamos, pero afortunadamente estas pudiéramos decir que traen doble capa, porque en el gajo vamos a encontrar bastante cantidad de fibra, entonces también podemos consumir este tipo de frutas, pero en gajos, no en jugos, porque en jugos pues ya estamos desechando la fibra del alimento. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que nada más estamos consumiendo los azúcares de esa fruta. En el caso de las otras frutas que pelamos, que les quitamos la fibra, pues viene el plátano, usted doctor mencionaba el mango, la sandía, también entraría la papaya, la piña, el mamey, el chico, que es una fruta que se da más en el municipio de Islahuacán, que es bastante dulce. Y sí, es verdad, cuando es la temporada de mangos, nos toca ver a veces por las avenidas donde están plantados estos árboles, que las personas están cortando mangos y no es que se coman una rebanadita o que solamente lo prueben para quitarse el antojo, no. Hay personas que nos platican que se comieron un baldecito de mango y después de eso pues tuvieron que acudir a atención médica porque sus cifras de glucosa pues se elevaron bastante. Entonces pues tratar de, a las personas que ya les ha pasado esto, pues de preferencia evitarlo, y a las que no les ha pasado, pues aprender de ellas y abstenerse a solamente una rebanadita y nada más. Otra de las cosas que nos va a favorecer sin duda alguna para mejorar nuestro síndrome metabólico es la disminución de peso. En la unidad donde trabajo nos ponen la etiqueta que todas las personas con obesidad es necesario bajar mínimo el 5% de su peso inicial. Es decir, si la persona entra con 80 kilos, ¿cuánto sería el 5%? Pues sería fácil, ¿verdad? Serían 4 kilos. Entonces, la meta de la persona sería llegar a 76 kilos. Vamos a hacer haciendo otro ejemplo con una persona que pese 100 kilos. El 5% sería disminuir 5 kilos, su meta sería llegar a los 95 kilos. Si la persona tiene una pérdida ponderal de peso, va a mejorar tanto sus cifras de triglicéridos, de glucosa,
de presión arterial, su circunferencia de cintura también se disminuirá. ¿Y qué es lo que sucede? Que la persona tendrá un mejor pronóstico de vida. Entonces, sin duda alguna, la modificación del estilo de vida que lleve a una alimentación correcta, sumando la actividad física y haciendo modificaciones en su peso, pues nos va a traer grandes beneficios. Valdría la pena esforzarnos para tener esos beneficios en cada uno de nosotros. Otra de las cosas que se me había pasado platicarles sería evitar el consumo excesivo de sal. Porque ¿qué es lo que sucede? Que en ocasiones ni siquiera hemos probado el alimento cuando ya le estamos agregando la sal. Entonces, probablemente el alimento está con muy buen sazón, tiene la cantidad justa de sal, pero nosotros por la costumbre ya le estamos agregando. Entonces, sería excelente retirar ese salero de la mesa para nosotros que ya sabemos que va a estar en la cocina, nos dé un poquito de flojera, valga la pena decirlo, y decir, no, ya mejor así me consumo los alimentos. Pero sí, el hecho de que quitemos el salero, pues nos va a traer grandes beneficios y evitar los alimentos lo más que se puedan industrializados. Hace tiempo leía un artículo, el cual mencionaba que el 70% de sodio o de sal que consumimos proviene de los alimentos que ya vienen empaquetados. El 12% aproximadamente está de forma natural en los alimentos y el resto es el que nosotros le agregamos. Entonces, si se fijan, la mayor cantidad de sodio que estamos consumiendo, pues es cuando ya nosotros lo estamos comprando. Por eso, como les decía en un principio, volver a nuestros orígenes, lo más natural que se pueda. Y si pudiéramos mantener una hidratación correcta con agua simple, sería excelentes estos cambios que empezáramos a desarrollarlos día con día. Si podemos empezar desde hoy o desde mañana, pues sería excelente. Muy bien, Verónica. Aquí recalcar que todo lo que les estamos dando a conocer, todo lo que les estamos recomendando, es para que lo vayan incorporando día a día a su entorno individual, a su entorno familiar. Sabemos que de repente no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero si hacemos una cosa hoy, si hacemos una cosa mañana, podemos ir haciendo que esto sea más fácil y que vayamos llevando un estilo de vida diferente al que estamos acostumbrados a llevar. Cuando Verónica les decía ¿cómo se puede llamar la dosis o la ración de cereal? Es lo que comemos, lo que podemos tomar con la palma de nuestra mano. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Generalmente son platotes hasta arriba, y luego le ponemos más Fruta leche, picada. y luego le ponemos fruta picada, le ponemos muchas cosas que eso, aunque puede tener un sabor muy agradable, al final es nocivo para nuestra salud. Ya hablamos de cada una de las enfermedades. Si una enfermedad de las 4 que ahorita estamos manejando, porque estamos hablando también de obesidad, nos genera muchos conflictos en nuestro cuerpo, imagínense si sumamos diabetes, a presión alta, a colesterol y triglicéridos altos, todo lo que nos puede ocasionar dentro de nuestro organismo. Como les decía, estos daños no se ven por fuera. Ustedes pueden ver a una persona muy bien por fuera, pero por dentro su organismo está sufriendo la agresión que le estamos haciendo con nuestro estilo de vida. Y de repente dicen, pues estaba muy bien y de repente le pasó esto, pues es lo que le está pasando por un estilo de vida inadecuado. Todos estos detalles son importantes porque aunque los conocemos, ya hemos hablado de que muchos de nosotros hemos escuchado cientos de pláticas sobre este tipo de temas o sobre temas de salud, pero no los incorporamos a nuestra vida cotidiana y nos sirve. La idea es que toda la información que ustedes están viendo la vayan incorporando a su entorno para que vayamos viendo poco a poco los resultados. Los detalles de evitar el consumo excesivo de hidratos de carbono, como decía la licenciada Verónica, el pan. ¿A quién no le gusta el pan? El problema es que me tomé mi chocolate con 3 piezas de pan y para acabar me comí un virote con frijoles. Entonces ahí es donde empiezan los problemas,
porque todos esos excesos el cuerpo los va guardando, es como una cuenta de débito, se van acumulando todos los puntos malos y ya cuando tenemos muchos puntos malos es cuando empezamos a sentir los síntomas de las enfermedades a las que nos hemos estado refiriendo. Un detalle importante, el uso de la sal. Si ustedes se dan cuenta, por alguna modificación en la ley que se hizo en el estado de Colima y a nivel nacional, ya no hay saleros en los restaurantes. Pero cuando vayan a un restaurante, fíjense cuántas de las mesas que están alrededor suyo piden sal. Muchas. Todavía eso no lo hemos podido quitar. Y a veces también, como dice la licenciada Verónica, el alimento que nos están dando ya tiene la cantidad de sal necesaria, ya tiene el sabor que debe de tener, pero desgraciadamente agarramos sal y le ponemos más sal. Otro punto importante, lo de los jugos, que también decía la licenciada Verónica. Normalmente un jugo, pues no sé cuántas naranjas lleve, lleva 5 o 6 naranjas. Exactamente. Y después le dicen, y por 5 pesos más se lo damos doble y pagamos los 5 pesos más y nos tomamos un jugo de 1 litro o más, y sin saber que esto, pensando nosotros que es saludable porque es jugo, tiene una gran cantidad de hidratos de carbono que luego nos va a generar conflicto en nuestro organismo. Cuando empezamos a tener ya sintomatología de lo que es el síndrome metabólico, es porque ya ha pasado mucho tiempo que el cuerpo está sufriendo de estas agresiones. No es el cambio de un día para otro. Poco a poco se van sumando todos estos detalles de la alimentación y nos van generando conflictos. Entonces sí es importante que los vayamos incorporando. Ya decía también la licenciada Verónica, cuando empezamos el tratamiento de los pacientes, si el paciente pesa 100 kilos, la meta inicial es bajarlo poco a poco, 5 kilos es el 5%, y con ese 5% que se baja de peso el paciente, se mejoran las cifras de la presión arterial, se mejoran las cifras de colesterol y triglicéridos, se mejoran las cifras de azúcar en la sangre, y esto va haciendo que el paciente se vaya sintiendo mejor. Cuando el cuerpo va tomando su normalidad, entre paréntesis, porque la normalidad en sí no existe, todos somos diferentes, entonces usted se va a ir sintiendo mejor, va a ir necesitando incorporar menos cosas, menos medicamentos probablemente, pero hay que hacer los pasos poco a poco. No sé si quiere hacer alguna recomendación final, licenciada. Claro que sí, recomendarles a las personas que se acercan a un especialista que en su alimentación abunden las verduras, que traten de disminuir el consumo excesivo de grasas, de sal, y que pues claro, hay que incluir de la forma más natural los alimentos que sea lo mayor posible y que traten de hidratarse con agua simple. No queremos que consuman ni refrescos ni bebidas azucaradas como son los jugos o las aguas frescas. Nuestra primera elección, primeramente, que sea agua natural, agua simple, y más, como lo decía hace un momento, que estamos en un clima muy cálido y que nos da bastante sed, entonces agua simple es lo que quisiéramos que la mayoría de las personas pudiéramos empezar día con día a cuidar nuestra hidratación. Muchas gracias, licenciada. Pues agradecemos nuevamente el favor de su atención y los esperamos la próxima semana a la misma hora con nuestro programa Por una Cultura de la Salud. Muchas gracias. Gracias.